No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Buenas noches, Bolivia, bienvenidos a Hora 23 y a continuación le presentamos las 5 del día. El resultado de la argumentación aplicada por el Tribunal Constitucional Plurinacional se estableció que corresponde la prórroga del periodo de mandato de las autoridades de los órganos del poder público de los niveles central y subnacional, ejecutivo y legislativo hasta la posesión de las nuevas autoridades electas en las elecciones generales de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, senadoras y senadores y diputadas y diputados. Este jueves 16 de enero está prevista la declaración informativa en calidad de testigo del ex viceministro Alfredo Rada en la investigación de terrorismo que se aperturó en contra del exministro Juan Ramón Quintana. El fiscal del caso explicó que la presencia de esa persona ante el Ministerio Público se debe a que él fue parte del ministerio que encabezaba Quintana, por lo que debe dar información. El objetivo principal de la reunión entre el Procurador General del Estado y el director del Fondo Indígena es la recuperación de más de 120 millones de dólares ocasionados por las anteriores exautoridades que estaban involucrados en casos de corrupción. Para la atención, contención de todos los casos, comprometieron las millonarias defraudaciones del Fondo de Desarrollo Indígena. Es 71 millones de dólares en un solo caso, no otro caso por 8 millones de bolivianos, y en suma hay una cuantía que excede incluso los 120 millones de dólares en 5 departamentos del país. En mi caso, como senador y presidente de la Comisión de Constitución, voy a presentar inmediatamente un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional, puesto que no se ha respetado el procedimiento establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores. La presidenta de Bacopa, después de 10 días, la puede promulgar, pero te reitero, ya hasta esa fecha ya se cumpliría una nueva gestión que es el 22 de enero. Más allá que se amplíe el mandato, la próxima es otra gestión, no es la misma. Consideramos que esa es una ley innecesaria, inconstitucional. En la misma Constitución Política del Estado garantiza los derechos de los ciudadanos, no se tiene por qué hacer una nueva ley. Esta es la ley que estamos enviando al legislativo para que puedan ser derogados los artículos ya mencionados que solamente han perjudicado el procedimiento contra los criminales feminicidios. Esa es nuestra propuesta, pero también tenemos otras informaciones, por eso aquí están las 3 que usted debe saber. Alberto Fernández, presidente de Argentina, hizo conocer al exmandatario Evo Morales su malestar por las declaraciones en las que promovió la conformación de milicias armadas. Lo hizo a través de 2 funcionarios de gobierno pidiendo que baje el tono beligerante de sus expresiones. Luis Fernando Guarachi, jefe de la División de Corrupción Pública de la FELCC, reveló que los llamados guerreros digitales percibían un sueldo de más de 12.000 bolivianos, recursos que se originaban del Tesoro General de la Nación y en otros casos del descuento a funcionarios públicos. Mayor Terán informó que el despliegue de uniformados en la urbanización La Rinconada, donde se encuentra la residencia de la Embajada de México, en la que permanecen exautoridades del MAS que tramitan asilo, se debe a la denuncia que realizaron vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de personas sospechosas que no viven en el sector. A esta hora de la noche vamos con nuestro contacto en directo. Estamos en contacto justamente con el senador Óscar Ortiz para hablar acerca de la impugnación que él ha presentado ya a este proyecto de ley de cumplimiento de los derechos humanos. Senador, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, nosotros hemos dicho que esta ley es innecesaria porque todas las garantías ya están establecidas en la Constitución y en las leyes correspondientes, pero al mismo tiempo porque genera un conflicto innecesario. Hoy tenemos un país que ha vivido un periodo muy difícil, pero que gracias a este gobierno de transición democrática de la presidenta Yanine Áñez ha logrado la paz social y nos estamos encaminando, creo que con toda firmeza,
con toda certeza hacia unas elecciones que nos van a permitir restablecer la plena normalidad democrática, y eso es lo que va a garantizar justamente la atención de todas las demandas y necesidades del pueblo boliviano. Para que la gente nos entienda, por favor, senador, ¿este proyecto de ley ha cambiado solo de nombre o qué modificaciones más se habrían hecho? Mire, ¿cuál es nuestra observación? Si bien el proyecto de ley que vino de la Cámara de Diputados al Senado sufrió modificaciones, porque por ejemplo dejar a un lado el artículo que hablaba del presidente y vicepresidente, tiene algunas redacciones que son genéricas, que después pueden traer mayores conflictos y además prestarse a interpretaciones erróneas que pueden generar mayores niveles de incertidumbre en el país. Por ejemplo, se quiere dar una especie de protección especial, así de forma genérica, abierta, a líderes políticos, sociales, sindicales. Bueno, todos los bolivianos ya tenemos nuestras garantías, libertades y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. No hay que aprobar una ley creando una especie de trato especial para quienes estén en la dirigencia. Ya la Constitución, ya nuestras leyes prevén, por ejemplo, que quien se creyera injustamente perseguido pudiera presentar una acción de libertad o distintos recursos legales. Por eso es que nosotros reafirmamos que esta ley no solo es innecesaria, sino que nos lleva a un conflicto que obviamente complica, obstaculiza esta convivencia pacífica que nosotros demandamos en la transición democrática, y que además debe caracterizar lo que ya va a ser un periodo de campaña para poder proceder a desarrollar las elecciones de la forma más libre, justa, abierta y transparente. Senador, el MAS insiste en que esta norma es para indemnizar, para ayudar a las familias que han perdido a sus seres queridos, pero también ya hay una disposición del gobierno de esta indemnización. Bueno, para eso no hace falta esta ley. Por ejemplo, ya se está avanzando en lo que corresponde a la indemnización de la familia de los fallecidos. El Ministerio de Justicia ya incluso se ha emitido una norma, está trabajando. Básicamente ya tienen, por así decir, identificado y completado los documentos de la mayor parte de las familias que tienen que recibir esta indemnización. Lo mismo pasa con la atención de los heridos. Los distintos ministerios están trabajando para poder brindar esa atención, y lo que se le ha dicho a los parlamentarios del MAS que están realizando gestiones por ello, bueno, que más bien si hay casos concretos en los cuales alguien no ha recibido la atención correspondiente, bueno, que se den los nombres y se va a hacer las gestiones correspondientes al Ejecutivo para que se brinde esa atención. Otro punto también cuestionable de esta ley que quisiera explicarle es cuando se pretende que mediante la ley se disponga, por ejemplo, la libertad de algunos detenidos. No se puede nosotros en la Asamblea Legislativa ordenar a la justicia la liberación de algunas personas, como tampoco lo puede hacer el Ejecutivo. La justicia es independiente y tiene que actuar en el marco de sus normas y de sus propias reglas. Si bien el MAS ha dicho de que así la presidenta Yanine Áñez no promulgue esta norma, lo hará la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa, en su calidad de presidenta de la Asamblea Legislativa. Pero ¿cuál sería otra alternativa para frenar la misma? Bueno, nosotros, mi persona como senador y presidente de la Comisión de Constitución, voy a presentar un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional, observando en primera instancia el procedimiento, porque se introdujo de forma directa en una sesión del Senado un proyecto de ley que ni era el que venía a la Cámara de Diputados, ni tenía también ningún trabajo previo en la Comisión de Constitución. Yo presido esta comisión. Recién habían transcurrido 6 de los 15 días hábiles que tenemos para presentar un informe. Por lo tanto, violaron el reglamento, viciaron de nulidad esta sesión de la Asamblea. Si ellos siguieran con este trámite, además de que la presidenta Yanine Áñez no lo promulgue, posteriormente o inmediatamente, si lo llegara a hacer la presidenta del Senado, obviamente se puede también presentar recursos que vayan al contenido, al fondo del proyecto de ley, y yo por lo menos estoy convencido de que el Tribunal Constitucional tendría que justamente también declarar procedente estos recursos de nulidad. Senador, aprovecho este contacto, por favor, para consultarle qué otros temas han sido tratados en la sesión del Senado. ¿Nos podría, por favor, informar?
Bueno, hoy creo que ha sido un día muy importante porque se ha emitido esta declaración constitucional del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad del proyecto de ley que enviamos en consulta para la extensión del mandato de las autoridades electas en los 3 niveles del Estado. En el nivel nacional, del Ejecutivo presidido por la presidenta Yanine Áñez, de la Asamblea Legislativa, y en el nivel subnacional de concejales, alcaldes, asambleístas departamentales y gobernadores, extensión que va hasta la posesión de las nuevas autoridades en cada uno de estos cargos en las próximas 2 elecciones que se deben realizar. Las nacionales, cuya primera vuelta se va a realizar el 3 de mayo y veremos según los resultados si hace falta una segunda vuelta. Y ya hay otra ley aprobada que dice que 48 horas después de posicionado el próximo presidente del Estado se deberá convocar inmediatamente a las elecciones subnacionales. No hay una fecha exacta porque dependerá si hace falta que haya una segunda vuelta o no en función de los resultados de la primera vuelta. Muy bien, senador, lo despedimos y le agradecemos también por este contacto y por informarnos de las acciones que van a asumir ante este proyecto de ley de cumplimiento de los derechos humanos y por otro lado el tratamiento también de estos temas tan importantes en la sesión del Senado. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, tenemos más en Hora 23. Todo el país estaba a la expectativa justamente de qué es lo que iba a pasar con relación a la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el proyecto de ley de ampliación de mandato de las autoridades nacionales y subnacionales. Ya hay un pronunciamiento oficial, sí, el tribunal ha señalado, o los magistrados han indicado de que es viable, es constitucional una prórroga de mandato. Queremos hacer un análisis más profundo de este tema y para ello hemos invitado a 2 personalidades, el señor Jorge Richter, analista político, y al doctor Israel Gutiérrez, analista constitucional. Bienvenidos a ambos. Buenas noches. Buenas noches y un cordial saludo a toda la población. Bienvenido. Estimada Vania, buenas noches. Un fraterno saludo a la audiencia de Hora 23 y Bolivisiana. A ver, ¿esto era previsible, necesario? ¿Esta determinación todo el país la estaba esperando? Era previsible que podía ocurrir, pero fundamentalmente era necesario porque el país necesita un espacio de certidumbre en lo que va a significar este proceso de pacificación. El proceso de pacificación en Bolivia tiene varios elementos. Uno de estos elementos es el proceso electoral y dentro del proceso electoral está la prórroga de mandato. Era importante, pero sin embargo también tenemos que tener en cuenta otros factores de poder que son actores centrales en el conflicto que vive actualmente el país en esta crisis. Y esos factores de poder son los movimientos sociales, lo que ocurrió hace unos días atrás en Huanuni, el movimiento al socialismo, las declaraciones del señor Evo Morales, que han señalado de forma taxativa que ellos no están de acuerdo con la prórroga del mandato. Esto va a ejercer una presión importante sobre la Asamblea Legislativa. En ese marco de cosas, ¿qué es lo que el país requiere? Requiere un espacio de diálogo político, de agenda política, que permita señalar cómo va a ser esta prórroga y cómo vamos a llegar al proceso electoral. ¿Cuáles, doctor Gutiérrez, habrían sido los fundamentos legales, constitucionales que se habrían empleado para determinar un fallo favorable? El Tribunal Constitucional en este fallo hace hincapié en el artículo 12 de la Constitución respecto a la estructura funcional del Estado y a partir de allí cómo es que debe funcionar el Estado plurinacional boliviano con sus 4 órganos de poder y advierte una inminencia del vacío de poder y qué consecuencias tendría de fallar en contra de esta dualidad. ¿Qué establece? ¿Qué falla? Hay cosas muy interesantes en esta declaratoria de constitucionalidad que si bien es vinculante, todavía requiere de un procedimiento legislativo. Si bien el día de hoy se anunció el tratamiento de esta notificación con la declaratoria de constitucionalidad al proyecto de ley, inicia la Comisión de Constitución en el Senado. Este informe de la Comisión de Constitución será remitido al Pleno Senatorial y del Pleno Senatorial a la Cámara Baja y posteriormente
nuevamente al plenario de la Asamblea. 3 instancias aún restan para que este fallo sea considerado en la instancia legislativa. Si bien es vinculante, toma parámetros interesantes. ¿Y cuáles son aquellos? Si bien la Constitución dice 5 años de mandato para la presidente, ¿no?, en ejercicio, son días calendario, ¿no? Y entre los razonamientos del fallo establece que empieza el 22 de enero del 2015 y fenece el 21 de enero del año 2020. Entonces dice, además de esto, existe un proceso electoral en curso. Entonces le pide al Tribunal Electoral una copia legalizada de la resolución de sala plena respecto al calendario electoral, los plazos y las fechas probables, ¿no? Y allí el Tribunal Constitucional dice, si bien son 5 años en la Constitución, existen una serie de argumentos, una serie de documentos que pide además para fundar el fallo. Ojo, y esto quiero decirlo, el Tribunal Supremo Electoral en este fallo tiene un rol sumamente importante porque le piden, ¿no?, que funja como amigos curiae. Eso significa, en materia doctrinal constitucional, que funda un elemento, un tercero, con un criterio técnico para que el Tribunal Constitucional se funde el fallo. ¿Y qué dice? Son 5 años, pero si cumplimos días calendario en estos 5 años, va a haber un vacío de poder. Entonces debamos interpretar, más allá de la norma regla, hay que acudir a la norma principio en la Constitución. Y la norma principio va a interpretar lo que dijo el año que se aprobó este proyecto de Constitución, la voluntad del constituyente. Ahora, también hace referencia, a propósito de ese tema, de un no prorroguismo indefinido. Y es muy claro el fallo que señala esto, ¿no? Así es. Hay una mención específica en la que dice no es discrecional ni arbitrario, sino hasta la transmisión del mando presidencial, pero utiliza una categoría en términos democráticos representativos hasta la elección de nuevas autoridades. Pero hay 2 cosas. Esta declaración de constitucionalidad tiene 2 elementos. La primera, que declara constitucional el artículo 1 y el artículo 4, ¿no?, respecto a los mandos nacionales y los mandos subnacionales, y dice que son constitucionales, pero en la parte 2 hay una disposición exhortativa. Y les exhorta, dice, todos los actores políticos deben fundar esta excepcionalidad en principios democráticos y en función de las bases fundamentales del Estado. Ahora, señor Ristar, usted ha señalado algo que es muy importante, ¿no? El movimiento al socialismo, no todos estaban de acuerdo con la ampliación de mandato. Hay gente que sí, del MAS, estaba de acuerdo. Por eso propusieron la norma. Pero, ¿será que va a haber gobernabilidad ahora de la presidenta Yandine Áñez, tomando en cuenta la composición del Senado y de la Cámara de Diputados? Por eso señalaba que hay que tener mucha atención sobre lo que viene desarrollando y trabajando la Asamblea Legislativa. Antes de que vuelvan a reanudar sus sesiones, la presidenta Copa había señalado que una vez que vuelvan a las sesiones, se iban a tratar 3 temas. Interpelación a ministros, la lectura de las cartas, la consideración de la carta de renuncia al presidente y vicepresidente Evo Morales García Linera y el nombramiento del defensor del pueblo. Ya han activado el tema de las interpelaciones, que está postergado hasta una fecha nueva que han fijado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si consideran la carta de renuncia del señor Evo Morales y García Linera? ¿Y qué sucede, porque eso está trabajando el movimiento al socialismo, si rechazaran esas cartas de renuncia? Eso pondría nuevamente al país en un espacio de incertidumbre. No digo que es lo deseable, digo que esto puede ocurrir. E incluso podrían anticipar, si ellos quieren, ese tratamiento antes que el proyecto de ley. Entonces hay que tener mucha atención sobre lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Y es cierto que dentro de los asambleístas del MAS y de los 2/3 no existe un consenso y una unanimidad sobre el camino a seguir. Hay legisladores que están en la línea de no avanzar sobre la prórroga de mandato y están quienes piensan en contrario. Este escenario le genera de alguna forma en este momento no una ingobernabilidad a la presidenta Áñez, pero sí un espacio de tensión. Y ese espacio de tensión no solamente está dado por lo que sucede en la Asamblea, está dado por los otros elementos que pacifican el país, y uno de esos elementos es la sobrejudicialización que tenemos en este momento, que no ayuda al otro elemento, que es el diálogo político, para poder encontrar una vía de pacificación que debe ser necesariamente inclusiva.
Ahora, doctor Israel Quino, con relación a lo que también señala este fallo, es muy específico cuando advierte el proceso democrático, ¿no? Que este se debe desarrollar y enmarca varios aspectos al respecto. Con toda esta tensión que se está viviendo en el país, y hay muchos analistas que coinciden en que los peores momentos de Bolivia todavía no han pasado, ¿qué podría suceder en este sentido? Por la formalidad y por ese anuncio importante que se hizo hoy a partir del Senado, van a cumplir, ¿no? Van a ser vinculante este control de constitucionalidad a este proyecto de ley, van a tratarlo en la comisión, remitirlo al Senado, a la Cámara Baja por el procedimiento legislativo y en el plenario, para fundar, ¿no?, la extensión excepcional del mandato. Pueden existir, ¿no? El propio Tribunal Constitucional del Perú hizo conocer, ¿no?, que en otras palabras se cierra su órgano legislativo. Pero vean la región, el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano difiere de esa visión y opta más por una vía democrática de separación, de independencia, coordinación de poderes, ¿no? Entonces, y le está diciendo al legislativo, ustedes deben existir, pero también debe existir el órgano ejecutivo hasta que, y utiliza una palabra que lo reitera en gran parte del fallo, hasta recuperar, dice, ¿no?, o restituir la normalidad constitucional. Y también habla de la democracia, ¿no es? Sí. Es enfático en ello. Me refiero precisamente a este tema porque esperemos que no sea así, pero ¿qué sucedería si en el país hay conflictos, tensión? En estas condiciones no se podrían realizar elecciones. ¿Qué pasa si esto se retrasa? ¿Qué sucede? Retrasar el tratamiento de la ley o las elecciones. Las elecciones. El proceso electoral. Por el calendario electoral es poco probable, pero quienes garantizan respecto al uso de la fuerza es el órgano ejecutivo a través de las entidades que tiene, como son la policía y las Fuerzas Armadas, para garantizar en la formalidad de que todo el proceso electoral pueda, ¿no?, a lo que pida el Tribunal Supremo Electoral, y eso lo manda también tanto la ley del órgano electoral, la ley del régimen electoral dice que no puede llevar a cabo un proceso electoral que esté al margen de la ley, pero debe tomar todas las previsiones que correspondan, ¿no? En tanto, eso serán las reglas democráticas. Seguramente, después de esta ley, el propio Tribunal Supremo, a través de su presidente, lo ha anunciado, van a generar institucionalidad respecto al debate presidencial. Entonces, ahí se van a generar otro tipo de escenarios de carácter político, sin duda, pero lo que nos interesa en razón de este último fallo, como usted decía, la recuperación de las reglas democráticas. Doctor Richter, ¿qué sucede si retorna Evo Morales al país? En este momento, cuando en el país tenemos una polaridad tan marcada y cuando existe esto que le he mencionado, la sobrejudicialización, y hay una evidente, clara persecución de dirigentes políticos vinculados al movimiento al socialismo, no solamente lo menciono yo, también, por ejemplo, un editorial del periódico Página 7, que es bastante benevolente con las acciones del gobierno, lo ha señalado, ¿no? Hay unos excesos, y estos excesos también han sido anotados por los intermediadores internacionales, Naciones Unidas, Unión Europea, donde se ha advertido que esto no ayuda a la construcción del diálogo. En ese marco de cosas, la llegada de Evo Morales al país con órdenes de detención significa rápidamente convulsionar el país, tensar mucho más la situación política, y no sabemos si esto beneficia o al gobierno o a la oposición, que es el movimiento al socialismo. Hay que tener siempre mucho cuidado en esas proyecciones. En todo caso, decirle que si la presencia de Evo Morales hoy en el país, ya estando en la Argentina, es algo que tensa y que dificulta las relaciones políticas en Bolivia, en el país esto alcanzaría un factor casi exponencial, y obviamente los dos grandes sectores, que es el movimiento al socialismo y la izquierda boliviana, y todos los partidos de centro derecha que aglutina al resto de los partidos, el enfrentamiento sería todavía mayor. ¿Puede pasar? Sí puede pasar, porque en política eso es absolutamente posible.
¿Y por qué se está desde ese lado de Evo Morales, por qué se está intentando también de que no se prorrogue el mandato de la señora Áñez y que se rechace su carta de renuncia? Porque eso evitaría todas estas acusaciones penales en el hecho que él sería presidente todavía si se rechaza la carta de renuncia, y ello le asegura un caso de corte que es distinto. Entonces podría retornar al país y anular esas acusaciones. Ese es uno de los sentidos. Todo este panorama que tiene una multiplicidad de factores críticos, que son factores de poder, intereses políticos, configura un escenario muy crítico, donde no se puede solamente hacer análisis político en una dirección. Hay múltiples posibilidades de lo que puede ocurrir, como por ejemplo que la Asamblea Legislativa, insisto en esto, quisiera tomar ese camino de no aceptar la prórroga o de diferirla en el tiempo y tratar primero lo del señor Evo Morales, que es la presión de los movimientos sociales, del Pacto de Unidad, etcétera. Por eso hay que ver con mucha atención cómo se están moviendo estos factores. Ahora, Argentina también, ya las autoridades de Argentina han emitido un pronunciamiento y le han pedido al señor Evo Morales que baje ese tono beligerante que ha tenido en los últimos días en el país. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que le puedan quitar el derecho que le han dado de asilado? No creo que ello suceda, porque he leído las informaciones aquellas y se ha mencionado un partido político de la Argentina. Esa es la Unión Cívica Radical, que en el contexto político argentino es bastante residual, es un partido chico hoy en día, a pesar de que es un partido tradicional en el siglo pasado. Y el segundo elemento, la afinidad político-ideológica de Evo Morales con el señor Alberto Fernández y la señora Cristina Kirchner es plena. Y esa solidaridad le va a permitir a Evo Morales todavía hacer algo más, como por ejemplo el acto que él ha anunciado para el 22 de este mes en el estadio de San Lorenzo, del cual el ministro de Deportes de la Argentina es una figura descollante de ese equipo. Entonces hay una red de vínculos y de relaciones que le permiten desenvolverse con facilidad. Al parecer ya estas declaraciones del señor Evo Morales está trayendo dificultades a la Argentina, porque 2 delegados del gobierno argentino le han pedido esto al expresidente de Bolivia. Ahora, su mismo partido también lo está haciendo. Le ha pedido al expresidente que evite tensionar esta situación porque estaría perjudicando al MAS. Hay corrientes, ¿no? Unas aquellas que usted señala y otras que proclaman, ¿no? Y eso se ve no solamente en redes, porque es el principal medio de información digital que utiliza el ahora expresidente, y hay posicionamientos también de sus propios partidarios, legisladores, ahora entendiendo con esta sentencia que se van a quedar por lo menos medio año más, ¿no? Y hay que ver qué rol protagónico tienen a partir de esto. Si continúan en esa línea, unos respecto de la crítica y otros respecto del apoyo al expresidente, y ver en función a cómo organiza su próximo binomio presidencial que va a asumir las elecciones generales. Ya para cerrar, por favor, señor Richter, ¿qué opina usted de esta conformación preelectoral de los partidos políticos? ¿Considera que se están abocando más ya a conformar sus alianzas, están en esta tarea, que más bien buscar una solución al país en estos momentos que todavía no hay tranquilidad, ¿no es cierto? Hemos estado todavía en incertidumbre hasta que se ha emitido este fallo. Hay 2 elementos ahí que mencionar. El primero es que la elección que viene no es una elección de programas de gobierno, es una elección de determinar la forma de organización política de la democracia que quieren los bolivianos. No representa lo mismo el movimiento al socialismo que los partidos de centro y hacia la derecha. Tienen visiones distintas. Acá hay una democracia más radical, plural, participativa, y aquí hay una democracia liberal republicana. Son democracias distintas, no digo una mejor que la otra, son democracias diferentes, y eso es lo que en definitiva y en el fondo se va a tratar. El segundo elemento es que los bolivianos no solamente necesitamos el proceso electoral, fundamentalmente necesitamos un proceso de pacificación del cual no hemos empezado todavía, porque no es lo mismo la tranquilidad que es una situación de ausencia de manifestaciones, bloqueos y marchas, que un proceso de pacificación que es un elemento de inclusión entre bloques políticos, sociales y étnicos, como en el caso boliviano. Eso es lo que nosotros debemos tratar. Y dentro del proceso de
de pacificación en Bolivia. Las elecciones y el proceso electoral es uno de los elementos. Y ahí el otro elemento que nos está faltando es la capacidad desde el gobierno, desde el movimiento al socialismo y el resto de actores políticos de tratar eso en la vía del diálogo, no amenazar con marchas e incendiar el país, no sobrejudicializar la política con persecuciones, porque eso no genera encuentro, eso lo único que genera es confrontación y resentimiento, es insostenible en el tiempo. Necesitamos dialogar entre diferentes que vivimos en Bolivia para encontrar una forma de coexistencia pacífica mínima. Y de reconciliación, que es lo que todos los bolivianos necesitamos. Eso nos lleva a la reconciliación. Sin duda. Les agradezco mucho por su visita. Gracias. Un placer de verdad conversar con ustedes. Y vamos a estar muy pendientes a lo que vaya a ocurrir y sin duda los vamos a invitar, por favor. Su análisis es importante. Gracias. Vamos a una pausa en hora 23 y volvemos con más. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. Referimos al retorno de Branko Marinkovic después de 10 años de haber estado asilado en el Brasil, ha vuelto a Bolivia y lo hemos visto ayer en un acto público. Sí, ha sido recibido por muchas personas y también por algunos políticos. Hemos visto, por ejemplo, la presencia de Luis Fernando Camacho, el expresidente Jorge Tuto Quiroga Ramírez, y por otro lado también hemos visto a el señor Samuel Doria Medina, quien lo tenemos acá justamente en hora 23. Bienvenido y buenas noches. Qué placer saludarle. Muy buenas noches, Dania. Es un gusto estar en tu programa y poder saludar a toda la teleaudiencia y poder compartir criterios sobre ese evento importante ayer. Cuéntenos, por favor, ha sido emocionante, nos decía hace un momento, ¿no? Con toda la gente que ha participado. Él ha retornado después de 10 años. Sí, incluso algo más de 10 años. Él ha estado fuera, él era el presidente del comité cívico hace 10 años y medio y fue acusado de terrorismo, fue perseguido no solamente él, sino también su familia. Entonces, el hecho que haya retornado al país después de que cambió el gobierno era un evento importante en Santa Cruz. Tal vez desde aquí, desde La Paz, se ve con cierta extrañeza porque estaba toda la gente que estaba, pero en Santa Cruz basta ver los periódicos cruceños. Hoy día está en la primera página de todos los diarios cruceños porque era un acontecimiento muy importante. Usted nos contaba que lo ha visitado en el Brasil, ¿no? Usted ha tenido reuniones con él, nos imaginábamos, y también nos llamó la atención la presencia de otros actores políticos, por ejemplo, Luis Fernando Camacho, el señor Jorge Tuto Quiroga Ramírez también estuvo presente. Efectivamente, yo tengo una relación de bastante tiempo con Branko. Me he reunido varias veces con él en el Brasil. Él ha sido una persona que ha estado colaborando a varios de los bolivianos que tuvieron que salir. Por ejemplo, en alguna oportunidad, el ex senador, que en paz descanse, Roger Pinto, estaba en San Paulo. Branko lo apoyó mucho. Entonces él tenía un rol muy importante, pese a estar exilado. Él seguía apoyando la democracia, seguía luchando por la democracia de nuestro país. Entonces el retorno a Santa Cruz ha tenido un impacto y su presencia tiene un impacto en la política cruceña. Hablando de la política cruceña, ¿considera de que hay algunos actores políticos que estaban o han querido buscar protagonismo siendo parte de este recibimiento? Bueno, no se olvide que tenemos elecciones a muy corto plazo. En 9 días se presentan alianzas, en 19 días se eligen candidatos y obviamente ya hay pues una dinámica electoral. Entonces los actores cruceños no podían dejar de estar en ese evento. Yo tenía esa relación de larga data con Branko, por eso he estado presente, lo he acompañado a cruzar la frontera. Pero efectivamente era el evento político de la semana. ¿Se han hablado de algunos acuerdos? Antes dijo el señor Branko que sí podía ser candidato. Después dijo ya no.
A ver, él ha llegado después de 10 años y medio, y factores como, por ejemplo, su mamá es una señora de 94 años que no podía viajar varios años, entonces él la ha visto después de muchos años ayer. Y cuando alguna persona de la prensa le preguntaba, le decía, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser candidato? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Le decía, por favor, estoy llegando hoy día, voy a estar con mi familia. Después me reuniré con diversos sectores, veré cómo puedo contribuir, qué puedo hacer. Pero pedirle que resuelva todo en el primer día creo que es un poquito acelerado, ¿no? Claro, pero ya a futuro, en los siguientes días, ¿se va a reunir con el señor Branco? ¿Hay alguna posibilidad, tal vez? Desde luego me voy a reunir en los próximos días, y creo que va a ser un factor importante, como le decía, en la política cruceña y en la política nacional. ¿Usted va a ser candidato para estas próximas elecciones, don Samuel? Mire, Vania, muy claramente yo he planteado de que es fundamental trabajar por la unidad. No es la misma unidad que se tuvo en la anterior elección. En la anterior elección eran todos contra Evo Morales, había que salvar la democracia. Esta es una elección distinta porque ya no está en juego la democracia, sino está en juego el bienestar de los bolivianos, la certidumbre de los bolivianos. Entonces, desde ese punto de vista creo que es muy importante tener en cuenta de que vamos a trabajar, y como lo hemos dicho, hasta el último minuto por la unidad posible, no la unidad utópica, y con lo que logremos podemos tomar decisiones. ¿Es posible entonces apoyar un frente único? No, frente único era la lógica antes de que suceda lo que ha sucedido el 20 de octubre. Ahora no tiene sentido pensar en un solo frente único, porque el MAS ha quedado reducido. El MAS sin Evo Morales va a obtener, de acuerdo a todas las encuestas, entre 20 y 25%. Entonces lo más importante es el 75 o el 80%. Ahí está la disputa, ya no está la disputa con el MAS. Pero sí podría apoyar algún frente, si es que no es candidato. En su momento le digo. Sí, voy a esperar. De verdad, y toda la población yo creo que también lo va a hacer. Ahora, el señor Branco Marinkovic ha vuelto a Bolivia y también ha dado declaraciones muy fuertes en contra del gobernador Rubén Costas. A ver, primero le aclaro algo muy importante. Creo que yo he demostrado claramente que mi participación en la política pone primero al país. En la anterior elección sí había que concentrar el voto, había que lograr concentrar a la oposición, y yo dije, yo no participo y voy a apoyar al opositor que esté mejor posicionado, y así lo hice. Y creo que mucha gente lo vio de manera muy positiva, porque mostramos que antes que las ambiciones partidarias, personales, Bolivia estaba primero. Ahora, pero no piense que yo tengo que ser el que siempre ceda, ¿no? No se equivoque. Y sobre su segunda pregunta, desde luego, pues la política cruceña tiene diferentes sectores, ¿no? Y usted sabe, cuando hubo el caso terrorismo, hubieron sectores que quedaron muy golpeados. Y otros sectores que son acusados de haber transado. Entonces hay una serie de rencillas, una serie de visiones distintas en la política cruceña. Ahora, con relación a lo que está pasando en nuestro país, los anuncios que hace Evo Morales, los discursos que manda todavía, ¿qué considera usted que se debería hacer en relación a ello? ¿Qué pasaría en Bolivia si este tipo de advertencias continúan generándose? A ver, creo que todos sabemos de la vida de que cuando se habla mucho es porque tal vez poco se puede hacer, ¿no? Yo veo que Evo Morales hace una serie de declaraciones de México. Primero quería acercar las ciudades, quería ahogar las ciudades, que no pasen alimentos, que no pase agua. Y ese su plan fracasó totalmente. Y no fracasó porque algún partido político o el gobierno lo desbaratara. Fracasó porque la propia población en la ciudad del Alto dijo, no queremos más paros, queremos trabajar. Y yo estoy absolutamente convencido que la
el 98% de la población en Bolivia quiere tranquilidad, quiere paz, quiere trabajo, quiere que sus hijos vayan al colegio, quiere que tengan educación, que las personas puedan tener salud. Eso es lo que quieren los bolivianos. Entonces, desde ese punto de vista, cada vez se convierte el tema de la certidumbre en un elemento más importante para la próxima elección. Y Evo Morales, cuando dice quiero hacer milicias como en Venezuela, quiero atacar, quiero hacer esto, el otro, sus propios militantes le han dicho, por favor, cállese, porque nos hace retroceder, nos hace perder votos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que claramente en la próxima elección, quien pueda dar mayor certidumbre, nadie va a querer elegir un presidente conflictivo. Nadie va a querer un presidente que quiera eliminar a otro sector o que quiera que, como en algún momento sucedió, la producción de coca sea cero. No. ¿Qué presidente quieren los bolivianos entonces? Ya, los bolivianos quieren un presidente que gobierne para todos los bolivianos y que pueda encontrar soluciones a todos los problemas. Por ejemplo, tenemos que tener un país donde haya productores de coca. Los productores de coca no tienen que estar asustados, amedrentados. Los que sí tendrán que estar asustados son los productores de cocaína, ¿no es verdad? Y que esos violan la ley, pero los productores de coca no. Entonces, desde ese punto de vista, y le digo esto porque ha habido algún momento en nuestro país, por influencia de poderes externos, que se quería exterminar la producción de coca, y eso nos ha causado muchos problemas, y eso lo ha hecho crecer a Evo Morales. Entonces, el que se vea que pueda ser conflictivo, que pueda generar problemas entre los sectores, yo veo que no va a tener apoyo. O el que crea que el país solamente es una parte del país y no el total. El que no considere que hay oriente y occidente, que hay sur, que hay norte, que hay que gobernar para todos los sectores, no va a tener apoyo. Yo creo que la población, la principal preocupación que tiene es que no haya más violencia, que no haya más conflictos, que no vuelvan los que causaron tantos problemas, ¿no? Bueno, voy a cerrar con esta frase que usted dijo. El país quiere un presidente que gobierne para todos. Y creo que lo más importante también es la reconciliación. Gracias, don Samuel, que le vaya muy bien. Gracias a usted, Dania. Buenas noches. Tenemos más. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esperar tanto tiempo, eres bien fea, serás percibido. En menos de un mes, 12 mujeres han muerto en manos de hombres violentos. Y le voy a dar este dato más para que usted tenga conocimiento de lo preocupante que de verdad son estos casos. Hablamos de que el año pasado 150 o más de 150 niños han quedado huérfanos producto de los feminicidios. ¿Qué está pasando en el país? Estos datos, estas cifras nos duelen. Yo quiero justicia para mí. No quiero olvidar que se puede por lo menos 30 años más. A mi hija no le importa. La pena máxima para que mi hija yo ya no lo voy a volver a ver nada. Ni me va a devolver a mí. No queremos llorar más muerte. Porque están enfrente de una mujer, de una madre, y sienten el dolor que ustedes sienten a todas esas familias que han sufrido.
a una persona de sexo femenino en un estado de una posición semisedante del lado derecho. Luego al examen externo, esta persona presenta unas 4 a 5 heridas con arma punzocortante a la altura de los senos, lo que la data también de la muerte nos ha dado a entender de que ha sido alrededor de las 6 de la mañana. Ha cometido este ilícito, ha agarrado y le ha sustraído solamente el celular. Él indica también que inmediatamente se ha ido al barrio chino y lo habría vendido para pagar algunas deudas. Muerte es un dolor indescriptible y deja consecuencias familiares que son devastadoras. El gobierno quiere ayudarlas. No duden en alertar. No duden en pedir ayuda. Confíen en que tienen aquí, en el gobierno, la decisión de cuidarla y proteger a su familia. También soy una madre y no quisiera nunca pasar por lo que ustedes están pasando ahora. Que Dios las bendiga y que nos bendiga a todos para seguir adelante con esta lucha. La violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, realmente es un mal que está haciendo tanto daño al país, y es que parece que durante mucho tiempo hemos sido indiferentes ante esta realidad. Hay familias que sufren, hay familias que lloran por sus seres queridos, por mujeres que han muerto, como les decía hace un momento, en manos de hombres violentos. Hoy hemos invitado a familiares que están pidiendo justicia. Ellos están realizando duras críticas también a la ley de abreviación procesal penal. Estamos hablando de la ley 1173. Y las voy a saludar a cada una de ellas, por favor, junto a Dayana Tapia, hermana de Daniela, víctima de feminicidio. Marisol Blanco, hermana de Sonia, también víctima de feminicidio. Marielia Murillo y Olga Rivero, mamá y abuelita de Mariel Mendizábal, o Marinel Mendizábal, mejor dicho. Donato Mamani, papá de Sonia. Jessica Oblita, representante también del grupo Warmis Luz, trabajó con Carlos Palenque, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a todos. Este es un momento, yo sé que muy difícil para ustedes, pero quiero empezar, por favor, con usted, señora Oblitas, para que nos hable acerca de qué se está haciendo, cuál es el pedido que tienen los familiares de víctimas de feminicidio. Bienvenidos, buenas noches. Muy buenas noches, Vania, gracias por la invitación. Más que todo, recalcarle y volverle a informar que aquí todas y cada una de ellas son familiares. Yo, como Warmis Luz, solo voy y apoyo en los procesos que tienen, las acompañamos, las damos la fuerza para que ellas tengan para afrontar todos estos problemas. Hay una norma, una ley que están cuestionando mucho justamente los familiares, ¿no? Y esta es la ley 1173. A ver, escucha estos datos. Según los últimos o las últimas cifras proporcionadas por la presidenta Yanine Áñez, 4 de 5 agresores acusados por violencia intrafamiliar, sexual y feminicidios son beneficiados desde que esta ley está vigente, ¿no? Ha sido promulgada el 2019. Dayana, quiero empezar contigo, por favor, que nos cuentes tu historia. ¿Hace cuánto que estás buscando justicia para tu hermana? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Mi hermana falleció el 15 de diciembre del 2017 en circunstancias que hasta ahora no han investigado. Mi hermana era una joven de 29 años, madre de un niño que dejó en orfandad de 2 años. Mi hermana fue encerrada por su esposo, aislada de toda su familia. Fue maltratada física y psicológicamente, fue llevada a una clínica y a las 2 horas falleció por muerte súbita. Ingresó con deshidratación, desnutrición, en estado de shock, es lo que dice el informe. Y hasta el momento son 2 años que no tenemos actos investigativos de la Fiscalía, no nos dan cursos a los puntos de pericia. Recién hace un mes el IDIF nos ha dado los resultados del informe de la necropsia que le hicimos a mi hermana. ¿Después de cuánto tiempo? Casi 2 años. No se le hizo una autopsia
El marido se negó, Mauricio Morales Navarro se negó a hacerle la autopsia de ley y la llenó de formol para borrar toda evidencia. Hasta el momento seguimos luchando, seguimos peleando, realmente nos chocamos con la cruda realidad que la Fiscalía debería ser quien nos defiende, quien nos apoye, quien haga todos esos actos investigativos, pero no es así. ¿Es cierto que esta norma perjudica en todo este proceso, en el sentido de que los familiares, las víctimas tienen que recoger las pruebas, recolectar las pruebas contra los agresores, contra los feminicidas? Sí, es así. Las fiscales nos piden a nosotros que llevemos las pruebas. Entonces, imagínense, para nosotros es más fuerte, más pesado y más doloroso llevar todo, porque nosotros tenemos que ser y actuar de investigadores. ¿Y qué pasa con los investigadores? ¿Les asignan uno? Nos asignan uno. El caso de mi hermana lleva 2 años, no han hecho ningún acto investigativo, me han cambiado más de 8 veces de fiscal y los investigadores más de 10 veces. Imagínense, le hicieron la necropsia a mi hermana, llegó el informe hace un mes y el investigador viene y me entrega los órganos de mi hermana. Aquí está su corazón, aquí está todo, por favor, en una bolsa negra, lléveselos, usted ve si los entierra, si los bota, usted ve, lléveselos. Imagínense el punto de ignorancia de ese investigador, porque si yo me llevaba esos órganos y no se quedaban en cadena de custodia, hubiera perdido. Si yo quería otros puntos, solicitar otros puntos de pericia. El IDIF, realmente no soy la primera familia que tiene un problema con el IDIF, con los informes. Son todas las familias que tenemos problemas con el IDIF, con la Fiscalía y con los jueces. De verdad es de no creer por lo que tienen que atravesar estas familias. Señora Marisol Blanco, hermana de Sonia, bienvenida. Cuéntenos, por favor, su caso. ¿Hace cuánto que está pidiendo justicia por su hermana? Muy buenas noches. Yo soy Marisol Blanco, hermana de Sonia Blanco. Mi hermana estaba casada con el empresario Peter Soika, dueño de la cadena Edis a nivel nacional. Mi hermana fue encontrada en su habitación supuestamente colgada y se había suicidado el 26 de octubre del 2018. Desde el principio esto se ha manipulado. El día que la encontraron, sacaron el cuerpo de mi hermana a promediar a las 12 del mediodía, después que me han hecho el levantamiento del cuerpo, señores del 110, en presencia de los 5 abogados del señor Peter Soika, en presencia de la mano derecha del empresario, así como ayudantes y el chofer. A nosotros nos hacen conocer de esto pasado el mediodía. Mi hermana llega sola a la morgue y nos extraña que el cuerpo de mi hermana presentaba moretones. Es por eso que después del entierro mi familia pide la necropsia del cuerpo de mi hermana. Y nos damos cuenta que en la autopsia habían pasado por alto que mi hermana no tenía tanto así el surco equimótico, es más, tenía una herida de 2.5 centímetros en la cabeza, en la parte posterior de la corona, con perforación de cráneo. Nosotros hemos pedido que se haga la necropsia del cuerpo de mi hermana porque todavía no sabemos si las células que están en las uñas de mi hermana eran de ella o de segundas o terceras personas. El fiscal Ponce deliberadamente ha omitido todo esto. Nos han cambiado 3 veces en un año de investigador, 3 veces de fiscal. Al 4º mes el señor Ponce, el fiscal, hace el rechazo del proceso sin haber hecho la investigación correspondiente, el trabajo que él debería haber hecho. Los señores también de la policía han hecho el levantamiento del cuerpo, no han sacado las fotos primiciales en las que muestran que mi hermana realmente estaba colgada. Solamente se ve... Es decir, ustedes no tienen pruebas, certeza de que tu hermana se quitó la vida. No, porque una persona que se quita la vida y muere ahorcada presenta el surco equimótico, no una herida en la parte de la corona de 2.5 centímetros del cráneo, o sea, tenía perforación del cráneo. Tampoco habían las fotografías. Tampoco existen las fotografías que evidencian que mi hermana estaba colgada en el umbral de la puerta.
De verdad que es escalofriante, es terrible el escuchar hasta qué punto se puede llegar en este tipo de casos y cómo no avanzan las investigaciones. No entendemos, sinceramente. Quiero seguir conversando con las personas que nos visitan. Mariela Murillo, mamá de Marinel Mendizábal. También todo un calvario, ¿no? ¿Por qué? Bueno, buenas noches y muchas gracias. Todo un calvario, usted mismo lo dijo, porque mi hijita falleció el 16 de mayo de 2017. Recién ha terminado la etapa investigativa. ¿Cuál es el problema? Los familiares de los feminicidas, posibles feminicidas, siempre han puesto obstáculos y trabas. También he sufrido con el problema del IDIF. Había unas pruebas, unas llamadas telefónicas, unas conversaciones de WhatsApp muy importantes y no parecían. Y yo he dado mi celular y también tienen en custodia el celular de mi hija y de los dos feminicidas, porque fueron dos los que atacaron a mi niña. La mataron ese día, no sé cómo, le interceptaron a la ida del colegio, la vejaron sexualmente, la golpearon, la maltrataron y después la lanzaron al vacío. Tan fuerte fue la caída que se fracturó toda la columna vertebral y murió por un traumatismo cráneoencefálico. No sé cuánto tiempo mi niña habrá sufrido el terror, el horror, el miedo. Era una niña de 16 años. Aquí todavía tengo su muñequito. Ella era fanática de Hora de Aventura. Todavía veía y jugaba con muñecas. Y este era su personaje favorito. Fin. Por eso lo llevo a todo lado. Es un calvario para mí, es triste, no lo puedo superar. Ahora recién vamos a entrar a juicio, después casi de 3 años. Y tengo miedo. ¿Por qué? Porque he sido amenazada de muerte. ¿Quién la ha amenazado? La mamá de uno de los feminicidas. La mamá de Fernando Montoya, la señora María Elizabeth Choque, me ha amenazado de muerte, no solamente una vez, sino muchas veces. Incluso en las audiencias, fuera de las audiencias. Dijo que iba a acabar con mi vida. ¿Alguien hizo algo? No. Simplemente se quedaron callados porque me parece que el que más grita, el que hace todo un desorden, es el que tiene la razón y no sé. Yo he quedado traumatizada. Yo estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico. El que sabe más de estas situaciones legales es mi hermano, que está como mi apoderado, porque yo estoy enferma. Cada vez tengo que entrar al psiquiátrico, cada tiempo, porque no puedo. Cada año es una tortura. El primer año no estaba en mi casa. Voluntariamente fui a recluirme al psiquiátrico. Yo misma he pedido eso, porque tenía miedo de acabar con mi vida. Mi única hija, 16 años. Y ahora va a comenzar recién como le digo, el juicio y estoy con esas amenazas. Pero aún así voy a seguir luchando por mi hija. Y no solamente por mi hija, porque tengo fe en Dios y también tengo la esperanza del compromiso de la presidenta. Tengo esa esperanza de que ella va a cumplir. ¿Por qué? Porque es mujer y madre. Entonces por eso yo voy a luchar. Estas familias lo que quieren es justicia, que se sancione a las personas que han quitado la vida a sus seres queridos, a mujeres que no han tenido más culpa que dar amor, en algunos casos, no han tenido más culpa que ser niñas, su inocencia tal vez. Realmente que nos duele este tipo de hechos. Ya para ir cerrando esta etapa de que ustedes me relaten sus historias, estoy también con el señor Donato Mamani. Señor Donato, usted también está muy acongojado por lo que le ha pasado a su hija. Cuéntenos, por favor. Buenas tardes, señora periodista. Esto ha pasado en Virgalsama. En Virgalsama, departamento Cochabamba, de provincia Carrasco, ¿no? Entonces ha pasado en la plena Trancapiaje en Virgalsama. Ellos vivían en Aiqueler, yo vivo en el pueblo, barrio Electoral. Entonces yo no sabía que estaba, pero
Según me han comentado, habían salido ellos en sábado en la tarde. Cuando amaneció tomando, jadeando, entonces en la mañana, domingo en la mañana se habían llegado. Después han hecho levantar sus hijitas, de ahí han hecho escapar mi hija, sus hijitos hacia afuera. De ahí, pegándole, la habían metido dentro de la catre, bajo de la catre. Entonces de ahí la habían echado con gasolina de fuego, la han prendido. Entonces así me ha avisado mi hija, cuando estaba sano todavía así, quemado todo, me llevaba al hospital, en el hospital me ha mandado hacia Cochabamba. En el Cochabamba estábamos trayendo, pero no aguanta, hacia Chinavata nomás aguanta. De ahí yo he coordinado también las centrales, entonces ahí nos ha dicho aquí en el hospital médico forense, saben hacer, me ha dicho, retrocedan, entonces luego nos ha hecho retroceder en el mismo hospital Ibirgazam, central Ibirgazam. Entonces ahí tampoco no quieren hacer, entonces luego tienen que llevar hacia Cochabamba. Entonces el asesinador ya estaba hora para largar, 8 horas nomás tienen atastro. Entonces no hay que hacer posible, nadie no me ayuda, entonces yo solo estuve ahí. Entonces a él más queríamos traer, tampoco no quería traer a la ambulancia junto con él. Entonces aparentemente yo he traído, contratándole a una nueva a Transporte Carrasco. De paso ellos nos han ayudado con seguridad de transporte. Entonces con eso más hemos traído, con mi hermano, con mi esposa más, eso hemos traído a FELCC. En la FELCC nos ha dicho, esto no corresponde a nosotros, a la FELCB corresponde, se ha dicho. Entonces a la FELCB ellos me han comunicado, inmediato han llegado a la FELCB. Después hemos llevado a médicos forenses junto a esa tarde mismo, domingo en la noche hemos hecho llegar hacia Cochabamba. Lunes en la mañana a las 2 de la tarde y hemos recogido de médicos forenses mi hija, después luego hemos retornado. Así ha pasado. De eso yo pido justicia, entonces siempre cuando tenía sus amenazas grabadas con mi señora, el celular que tiene las pruebas, de paso me piden, tienes que presentar pruebas tampoco, quien investigue, no hay nada allá. De paso desde aquí quería llevar los policías, tampoco no quiere. Ya yo lo garantizo, aunque civiles vamos, le he dicho. Una quería contratar para que investigue, una nueva también, en la misma nueva también, yo mismo voy a hacer retroceder hasta aquí en Cochabamba, le he dicho. Tampoco no quieren. Entonces hasta ahorita así nomás está, pero lo que le he dado declaraciones, hasta ahorita lo que estoy hablando así también le he dado declaraciones. Entonces aquí en GLCC, en GLCB, igual manera la ahorita también la declarado a Defensoría aquí en Cochabamba, hemos traído. Entonces así nomás está, no hemos recibido todavía los resultados. Y no está avanzando pero tampoco. Ya hoy día proceso, o mañana ya va a ser resultados en el lugar de Ibirgazama, ahí va a retroceder, ahí tienen que recibirme, se ha dicho. A ver, veremos qué es lo que sucede en este caso también. Es que es inadmisible que se pida las pruebas a los familiares de este tipo de hechos. Ya para ir cerrando, por favor, después de haber escuchado estos relatos que nos duelen de verdad, señora Jessica, acá lo que está fallando es todo el procedimiento, todo el sistema judicial, por eso se está pidiendo justamente la modificación de esta norma, ¿no? ¿En manos de quién está ahora? Del Senado, del honorable Paco, señora Paco, pedirle a ella que se ponga la mano al corazón. Ha habido varias cartas de diferentes organizaciones que se cambie, que se nos atienda y no lo ha hecho. El proceso que tienen los jueces, fiscales, investigadores están de cabeza y es paupérrimo. Las víctimas son victimizadas doblemente por los abogados, por los familiares de los imputados. ¿Qué pasa con los niños? Niños que quedan en la orfandad, niños que quedan en los hogares. Y las familias de las mamás que quieren reclamar a los niños, no se puede. Es todo un proceso. Hay mucha retardación de justicia. Necesitamos que se acelere cada proceso, que no se extiendan, que no hagan lo que hacen, lo mal dicho, la chicanería de los abogados. Pasan meses, años. ¿Qué es lo que pasa? El factor económico de cada víctima. Pasa 1 año, 2 años, no podemos más. Hay varios casos que se ha dejado. ¿Por qué? Por el factor económico, porque no le da la gana al juez, no le da la gana al fiscal de dar la verdad, una verdadera sentencia que se merezcan. Y yo pediría que el Ministerio de Justicia vaya una persona fiscalizadora a cada proceso, que vean si va en la celeridad cada caso, y no es así.
es el campo yo creo que de los más olvidados, los procesos. Pero tengan por seguro, a los familiares también les digo que nosotros como medio de comunicación, el programa Hora 23, vamos a hacer seguimiento a cada uno de estos casos porque, señores de la justicia, si me están escuchando, si me están viendo, estas familias lo único que están haciendo es eso, pedir justicia, y para eso están ustedes, para hacer cumplir las normas y para darles la tranquilidad y paz a esas personas que lamentablemente han perdido la vida, reitero, en manos de hombres violentos. Vamos a cerrar este espacio con ese mensaje y tenemos más en Hora 23. No importa de dónde vengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. Eso fue todo en Hora 23. Mañana reencuentro. Permiso, buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido.